La enfermedad del hígado graso se ha convertido en la afección hepática crónica más común del planeta. Al estar íntimamente ligada al metabolismo, su crecimiento avanza a la par de condiciones como la obesidad, la resistencia a la insulina y la diabetes tipo 2. Y de este tema es que vamos a abordar el programa de hoy. Damos inicio a Los Investigadores Médicos para hablar de hígado graso. Hay personas que consumen una gran cantidad de carbohidratos y tal vez no tienen un sobrepeso significativo, pero tienen hígado graso. ¿Qué otros padecimientos pueden acompañar el hígado graso? Ya en un paciente cirrótico puede presentar vómitos con sangre, fatiga, ictericia. Y el tratamiento integral como parte de la recuperación del paciente. Tenemos la confianza que nos respalda, la información científica que nos respalda y por supuesto la cantidad de pacientes que hemos tratado en el SIM. Iniciamos. Sin duda alguna, hablar de ciencia y medicina cada vez se vuelve mucho más importante debido a todas las afectaciones y enfermedades a las que todos nos vemos expuestos día con día. Y el día de hoy pues vamos a hablar justamente acerca del hígado graso y cómo tiene una implicación en el desarrollo temprano y en el desarrollo tardío y va a complicar y limitar muchas veces la calidad de vida del paciente. Y para eso pues me acompaña la doctora Gabriela Miranda para poder conversar un poquito más acerca del hígado graso y que los televidentes conozcan más acerca de esta condición. Claro que sí, doctor Vargas, y has dado en el clavo, ¿verdad? El hígado graso es una condición que la mayoría de los pacientes tiene, a pesar de que muchos creerían que un paciente con obesidad tiene hígado graso y que un paciente muy delgado no presenta esta patología como tal. En las clínicas del SIM, como recuerdas, pues hemos visto estos dos tipos de pacientes y es bastante peculiar este evento. ¿Por qué? Porque creeríamos, como decíamos, que un paciente obeso va a presentar hígado graso. Y yo he tenido incluso pacientes con sus laboratorios, con su ultrasonido hepático y el paciente físicamente claramente obeso, sin estos niveles de hígado graso, por ejemplo, pero también he tenido pacientes con los exámenes, con su ultrasonido y que el paciente es muy delgado, a pesar de esto, pues está presentando algunos de los estadios de la esteatosis hepática. Claro, doctora, y es que justamente el hígado graso no tiene distinción básicamente entre si pues la persona tiene sobrepeso, obesidad o si está delgado realmente, sino es como la expresión o producto de qué tan alterado está metabólicamente el paciente, que eso puede aplicar tanto para el paciente con un índice de masa corporal grande, o sea, sobrepeso u obesidad, y un paciente que aparentemente está dentro de rangos normales. Pero hablar justamente de esta enfermedad hepática, doctora, es importante porque entonces uno se preguntará, bueno, si no tiene que ver con el peso, pero ¿cómo puedo detectarlo tempranamente o cómo lo relaciono? Entonces sabemos que esta enfermedad por lo general logra ser muchas veces silenciosa o asintomática. Y eso que acabas de decir, por ejemplo, no tiene diferenciación, no tiene el hecho de que si es mujer, es hombre, va a presentar o no va a presentar hígado graso, y nos hemos dado cuenta en las clínicas del SIM que muchos de nuestros pacientes son jóvenes y ya presentan esta patología. Pacientes de 18, 19, 20 años que en teoría son pacientes que no deberían de estarlo presentando, ¿verdad? Los libros nos hablaban sobre este tipo de complicaciones más de 35 años, por ejemplo, ya cuando un paciente tiene un estilo de vida ya característico, su alimentación ya es la misma durante muchos años, pero en pacientes jóvenes se supone que estos pacientes están más activos, consumen las calorías con el ejercicio, las calorías que consumen en su alimentación, pero estamos teniendo que el hígado graso es una peculiaridad, una condición que no tiene distinción. Pueden ser hombres, mujeres, pueden ser jóvenes y pueden ser adultos, ¿verdad? Claro, doctora, y es que mencionaba que está arraigado con los estilos de vida. Entonces, cada vez somos personas mucho más sedentarias porque dependemos de la tecnología,
la comida chatarra que está a la vuelta de la esquina en cualquier lugar donde se encuentran, la poca actividad física en general y obviamente asociar a malos hábitos, ¿verdad? El consumo también, por ejemplo, de alcohol, el hecho de que hay mucha gente que mantiene un dolor crónico por temas de dolores en la rodilla, por ejemplo, por un desgaste articular y que toma justamente analgésicos todo el tiempo. Todo eso, recuérdense que llega justamente al hígado a metabolizarse y lo que provoca el exceso de todas esas o combinadas todas ellas es básicamente congestionar al hígado y hacer que este hígado se inflame y obviamente pues nos conlleve a un tipo de disfunción. Y hablando de esa parte, doctora, es importante remarcar que tenemos como diferentes grados de afectación de la enfermedad hepática por hígado graso asociado a ya sea al consumo de alcohol o asociado al metabolismo como tal, pero que se vuelve importante tener en cuenta por qué razón. ¿Cómo son esas etapas de la progresión de la enfermedad hepática y qué experiencia ha tenido usted en las clínicas del SIM justamente en atender a estos pacientes? Bueno, vamos a hablar, por ejemplo, de un paciente que a todos nos llamó mucho la atención porque el paciente tiene 16 años. Ok. 16 años y llegó precisamente porque la mamá creía que este paciente podía estar padeciendo de síndrome metabólico, porque observaba acantosis nigricans en alrededor de su cuello, pero también observaba que el paciente pues tenía sobrepeso, se cansaba más. Entonces ella llegó con la preocupación con este paciente porque ella estaba observando estas dos características sobre síndrome metabólico. Me dice la mamá del paciente que todo esto empezó en la pandemia y regresamos a esto que comentabas hace un momento, ¿verdad? Las pantallas, los teléfonos, estos niños pues ya no están con la misma actividad física que realizaban, por ejemplo, hace 30 años, ¿verdad? O que realizábamos. Entonces, ¿qué vemos en este caso? Vemos y a este niño, por ejemplo, le mandamos a hacer toda su batería de exámenes, que siempre es importante, su ultrasonido, y estamos hablando de un paciente de 16 años que ya presentaba esteatosis hepática o hígado graso no alcohólico, ¿verdad? ¿Qué vemos en estos casos? Vemos principalmente que el metabolismo del paciente está trabajando inadecuadamente. Y en este caso, pues, podemos revertir este proceso, como mejorando su plan nutricional, que también lo estamos haciendo con la nutricionista del SIM, mejorando su plan nutricional, obviamente actividad física, que es sumamente importante, y con nuestros bioconjugados, ¿verdad? Porque como ya lo hemos platicado anteriormente, nuestros bioconjugados a base de polifenoles, en este caso Limtox, pues ayudan a disminuir estrés oxidativo e inflamación crónica y también ayudan a estos estadios que van aumentando del hígado graso, por ejemplo. No, y importante, doctora, ¿por qué menciona todos estos como terapias que se pueden implementar desde el paciente, desde moderar o cambiar estilos de vida hasta la suplementación con biomoléculas y polifenoles? Resulta importante, ¿por qué? Porque no hay que sentarnos solo también en la enfermedad del hígado como tal. Sabemos que el hígado en este momento está inflamado, está dañado, pero ¿qué hay más allá de la enfermedad hepática? Por hígado graso o por un hígado inflamado, a consecuencia de eso puede haber, por ejemplo, mayor riesgo de que las arterias se vayan tapando, de que vaya existiendo hipertensión arterial en el paciente, de que de pronto el paciente empieza también con alteraciones en el metabolismo de la glucosa y por ende mayor riesgo de diabetes, mayor riesgo de enfermedades cardíacas. Entonces, realmente conocer la terapéutica que gira alrededor del hígado graso va más allá de curar el hígado y también de las complicaciones, y justamente ahí entra en materia lo que destacaba, el tema de suplementarlos o darles tratamientos de biomoléculas. Cómo esto podía ayudarnos en evitar también, no solo en comprendiendo que nos puede ayudar a disminuir la inflamación hepática, sino en el riesgo cardiovascular del paciente. Recordemos que el hígado graso en sus primeras etapas sufre un proceso inflamatorio, ¿verdad? Entonces también sufre un proceso en el cual las células van a tener estrés oxidativo o sufrir estrés oxidativo. Nuestros polifenoles, y ya lo hemos visto mucho en la investigación, ¿verdad? Como los polifenoles en este caso y los polifenoles de Limtox, que es lo que nosotros utilizamos en el Centro de Innovación Médica, van a beneficiar en el hecho de disminuir estrés oxidativo,
que en las primeras etapas de un hígado graso es lo primero que va a verse, y luego disminuir la inflamación crónica de bajo grado, que también es característica de las primeras etapas del hígado graso. Obviamente esto va avanzando con el tiempo si no se trata, y cuando ya tenemos hígado graso severo o esteatosis hepática severa, incluso yo le explico a mis pacientes, por ejemplo, ahorita se ve así su hígado rodeado de grasa más o menos, si usted lo ve así, luego se va a ver más llenito, más blanquecino, luego definitivamente todo blanquecino, y esto es como que se inflama, y luego empieza a ponerse churrito como pasita, les digo yo a los pacientes. En este caso, pues ya empezamos con un problema mucho peor. El hígado graso sí puede, si no es tratado, y si tiene otro montón de características junto, desarrollar estos procesos de cirrosis hepática. Lo hemos visto con muchos pacientes, con muchas pacientes incluso, que ellas me dicen, pero es que no tuve ningún tipo de virus de la hepatitis, por ejemplo, que sabemos que es uno de los que nos lleva a desarrollar una cirrosis. Tampoco, estos pacientes tampoco se han tratado con algún medicamento que sea hepatotóxico, por ejemplo. ¿Y qué era lo habitual en esta paciente? En esta paciente lo habitual es que siempre tuvo hígado graso. Siempre, siempre, a pesar de que ella se realizaba sus exámenes, en este caso, eso era lo habitual. No, importante, doctora, totalmente, ¿verdad? Siempre vale la pena voltear a ver de una forma más detenida el hígado graso, comprender la causa justamente, evitar que desarrolle complicaciones como fibrosis, cirrosis, y pues saber que existen también suplementos biomoleculares que pueden ayudar a sobrellevar justamente la enfermedad en el sentido de que no siga avanzando y obviamente mejorar la calidad de vida de ellos, que es lo que estamos buscando. Definitivamente. Y para eso pues vamos a tener justamente en el segmento más adelante más información con un especialista, un gastroenterólogo, que nos hablará más a detalle de esta enfermedad tan importante. Sé parte del primer simposio Primary Care de Corporación Pharmalat. Actualízate en la atención primaria del paciente. Comparte experiencia con otros colegas. 28, 29 y 30 de julio a las 18 horas. Inscríbete a través del código QR o solicítale el link a tu visitador. Este evento incluye horas crédito. Gracias por continuar en su programa Los Investigadores Médicos. Vamos a conocer ya paso a paso qué entendemos por hígado graso. Y para hacerlo me complace ya tener en el estudio, ya después de haber pasado por este conversatorio, al doctor Nery Quiñones para hablar precisamente de este tema. Él es gastroenterólogo. Doctor, ¿cómo se encuentra? Y gracias por acompañar. Muy bien, gracias por la invitación. Es un gusto estar con ustedes y compartir experiencias, conocimientos con el público en general. Así es, doctor, y para nosotros nos encanta siempre tener a profesionales como usted, pero doctor, hemos escuchado, ya lo abordamos en el primer bloque, pero ¿qué entendemos por hígado graso, doctor? Y sobre todo, ¿por qué debemos preocuparnos? Sí, el hígado graso es una condición metabólica muy frecuente. De hecho, se estima que más o menos el 30% de la población padece de hígado graso. Y eso está condicionado por varios factores, sobre todo el sobrepeso y la obesidad. Es muy importante porque esa infiltración grasa, el hígado se llena de gotitas de triglicéridos que se producen por el hecho de que no metabolizamos esa energía y se deposita en el hígado en forma de grasa. Ese es básicamente un estado metabólico. Hay varios tipos de hígado graso. El más frecuente es el hígado graso asociado a una disfunción metabólica. En inglés se le dice muscle D. Y está el hígado graso asociado al alcohol también, ¿verdad? Y a otras condiciones metabólicas, pero el más frecuente es el hígado graso metabólico. Claro, doctor, y bueno, ha tocado un punto muy importante, ya que muchas personas asocian que el hígado graso se relaciona a las personas que de alguna u otra manera consumen alcohol, pero existe el hígado graso no alcohólico. ¿Cuál es la diferencia, doctor? Sí, la diferencia es precisamente la ingesta de alcohol. Eso cuesta un poquito, ¿verdad? Porque las personas no dicen con exactitud qué cantidad de alcohol consumen, pero se estima más o menos que un consumo mayor de 40 gramos de alcohol al día sí puede llegar a producir enfermedad hepática alcohólica, ¿verdad? Mientras que las personas que tienen hígado graso metabólico tienen una ingesta de alcohol mucho menor, tal vez menos de 10 gramos al día. Entonces, incluso histológicamente en la biopsia se parecen mucho las dos enfermedades, pero la clave es el consumo de alcohol. Hay algunos marcadores bioquímicos que ayudan al clínico a distinguir si se trata de ingesta alcohólica
o solo es metabólico. Perfecto, doctor. ¿Por qué se dice muchas veces que se trata de un enemigo silencioso? Sabemos que el hígado graso, cuando está en sus inicios, casi no presenta síntomas, pero ¿por qué es este enemigo silencioso tan importante? Sí, de hecho, la gran mayoría de pacientes en etapas iniciales son totalmente asintomáticos, ¿verdad? Porque de hecho no da ninguna molestia, al menos que el hígado esté muy agrandado en etapas ya más avanzadas o cuando ya hay una fibrosis hepática, que es una condición más peligrosa. El hígado graso puede evolucionar a esteatohepatitis, o sea, inflamación del hígado, posteriormente a fibrosis, que es depósito de colágeno en el tejido hepático, y finalmente cirrosis hepática, y es un riesgo incrementado para desarrollar cáncer del hígado, o sea que es una condición que a largo plazo puede poner en riesgo la vida de las personas. Entonces es bueno que se investigue a tiempo y que se trate. Sobre todo que se investigue y se trate a tiempo, doctor, usted lo ha dicho muy bien. Lamentablemente, Latinoamérica va a la cabeza del hígado graso según las estadísticas. En la región se estima que afecta a un 34 a 44%, doctor. Pero ¿por qué esta cifra va en aumento? ¿Por qué llama tanta la atención, sobre todo que sea en nuestra región? ¿Y por qué está afectando tanto a los pacientes jóvenes? Sí, precisamente es por el sobrepeso, la obesidad, la comida chatarra, los alimentos ultraprocesados y el sedentarismo que se da obviamente en jóvenes que no hacen ejercicio, se dedican a las redes sociales y eso incrementa el hígado graso. Y sí es cierto, se espera que en el futuro aumente más el porcentaje de pacientes con hígado graso. En algunas regiones de México es hasta el 50% de hígado graso asociado a ingesta de bebidas carbonatadas, exceso de carbohidratos, alimentos ultraprocesados y sedentarismo. Claro, realmente esas son datos alarmantes y de alguna manera exponemos estas cifras para que de alguna manera la población y nuestra audiencia entienda de una manera dramática, por así decirlo, también la importancia de nuestra salud y cuidarnos para llegar a evitar estos cuadros tan importantes de los cuales hemos estado hablando, doctor. Pero quisiera preguntarle también, entonces podríamos decir que existe alguna relación entre hígado graso, la obesidad, la resistencia a la insulina y la diabetes tipo 2, doctor. Así es. De hecho, cuando se estudia el índice de masa corporal, que es la relación entre el peso y la estatura de la persona, se ve que cuanto más mayor el índice de masa corporal, arriba de 25, 30, hay más prevalencia o incidencia de hígado graso, ¿verdad? Por la resistencia a la insulina. Las personas que tienen sobrepeso u obesidad tienen resistencia a la insulina y la gran mayoría de diabéticos tienen hígado graso si no están bien compensados, ¿verdad? Precisamente por la resistencia a insulina. Entonces es muy importante el control del peso, ¿verdad? El peso es adecuado. La licenciada Andrea Quiñones hizo un estudio en Guatemala que evaluó la relación entre el índice de masa corporal y la presencia de esteatosis hepática, y es lineal, ¿verdad? Cuanto más índice de masa corporal, obesidad o sobrepeso, mayor incidencia y severidad del hígado graso. Y también tiene que ver con la circunferencia abdominal, ¿verdad? Porque una circunferencia abdominal mayor de 100 centímetros en el hombre está relacionada a hígado graso. Ya es un factor de riesgo muy alto, ¿no, doctor? Y una pregunta, un joven, una persona con un peso ideal, digamos que no se ve que esté en este sobrepeso del cual hemos estado hablando, ¿podría llegar a desarrollar hígado graso? Sí, lo puede desarrollar. De hecho, depende mucho del tipo de alimentación. En ese estudio encontramos personas con índice de masa corporal normal y que tenían hígado graso. De hecho, hay personas que tienen un peso normal y pueden tener hígado graso. Y esto es bastante riesgo para enfermedad cardiovascular. O sea, un paciente que tiene peso normal puede tener hígado graso y eso es un incremento de riesgo para enfermedad o complicaciones cardiovasculares como el infarto, la angina de pecho, hipertensión arterial. Depende mucho en esas condiciones, en esa situación, del tipo de dieta, ¿verdad? Dietas muy altas en carbohidratos o alimentos ultraprocesados se relaciona con hígado graso, aunque la persona esté delgada, claro, o que tenga un peso dentro de límites normales. Y eso nos podría engañar, ¿no, doctor? Pensando que si tenemos esta constitución delgada o que estamos en nuestro peso, evitamos ir al doctor, y es ahí justo donde usted estaba conversando hace algunos instantes del factor tiempo, que es clave, ¿no? Y determinante. Doctor, sabemos, como lo estábamos platicando, que muchas veces es silencioso, es el enemigo silencioso, pero ya cuando empieza a manifestar ciertos síntomas, ¿cuáles son los más frecuentes? Sí, generalmente ya cuando hay un hígado muy aumentado de tamaño, hay dolor en el cuadrante superior derecho,
que puede ser muy leve, ¿verdad? Y fatiga cuando hay esteatohepatitis, cuando el hígado, después de tener infiltración grasa, viene la esteatohepatitis, ¿verdad? No alcohólica o MASH, se dice en inglés. Eso es inflamación del hígado y puede dar dolor, fatiga, ¿verdad? Esencialmente son síntomas muy leves. Ahora, cuando ya hay fibrosis hepática, pues pueden aparecer complicaciones serias, ¿verdad? ¿Cómo cuáles, doctor? Pues ya cuando hay una hipertensión portal o un desarrollo de varices esofágicas, ya en un paciente cirrótico, puede presentar vómitos con sangre, fatiga, ictericia, pero estamos hablando de grados muy avanzados de la enfermedad grasa cuando llega a cirrosis, ¿verdad? Pero en las etapas iniciales se podría decir que la gran mayoría de casos son asintomáticos. Fatiga puede ser, el dolor. ¿Pérdida de peso? No, generalmente son pacientes que tienen mucho peso, son con mucho sobrepeso, ¿verdad? Si nos basamos en la sintomatología, se nos van a escapar muchos casos. Yo creo que las personas tienen que hacerse estudios, pruebas de laboratorio, pruebas hepáticas y estudios de imagen para evaluar el hígado, que son muy sencillos como el ultrasonido. Muchas veces así se descubre. Hay personas que se sienten muy bien, pero en un chequeo general les hacemos las pruebas de función hepática y les hacemos el ultrasonido y vemos que tiene infiltración grasa. Realmente el daño. Y de ese tema vamos a estar abordándolo en el siguiente bloque para darle el tiempo que se merece y abordar cada uno de los puntos de una manera más específica. Pero antes, ya para terminar este bloque, doctor, ¿los polifenoles de alguna manera nos podrían ayudar a evitar este hígado graso? Medidas dietético-nutricionales, mantener un peso ideal, evitar la ingesta de carbohidratos en exceso, alimentos ultraprocesados y obviamente también las bebidas alcohólicas, porque aunque sea el hígado graso no relacionado al alcohol, el ingerir bebidas alcohólicas empeora el proceso, lo acelera, ¿verdad? De hecho, hay una condición que se llama METALD, que es una hígado graso asociado al alcohol, ¿verdad? Entonces sí hay que cuidar esos aspectos, ¿verdad? Básicamente dieta, ejercicio, ¿verdad? Y pues chequearse, ¿verdad? Claro, ir de una manera muy puntual al médico de cabecera y por supuesto, doctor, le invito a que permanezca con nosotros porque para mí será un gusto ya hablar de los tratamientos, de la prevención y obviamente cómo realizar un diagnóstico certero para el hígado graso. Así que a ustedes también les espero que nos acompañen. ¿Sabía usted que el hígado puede estar enfermo durante años sin causar dolor? Muchas personas viven con hígado graso sin saberlo. Algunas incluso lo saben, pero lo normalizan. Y cuando aparecen los síntomas, el daño puede ser importante. Hoy hablaremos sobre cómo el hígado graso puede evolucionar hasta una cirrosis y cuáles son las enfermedades crónicas que pueden desarrollarse si no se trata a tiempo. El hígado graso ocurre cuando hay acumulación de una cantidad excesiva de grasa dentro de las células hepáticas. Aunque al principio parece una condición inofensiva, con el tiempo puede provocar inflamación, fibrosis y finalmente cirrosis. Los principales factores de riesgo son el sobrepeso y la obesidad, diabetes, colesterol y triglicéridos elevados, sedentarismo, alimentación rica en azúcares y alimentos ultraprocesados, consumo excesivo de alcohol en algunos casos. La cirrosis representa una etapa avanzada del daño hepático. En esta condición, el tejido sano del hígado es reemplazado por cicatrices permanentes, lo que disminuye progresivamente su capacidad para realizar funciones esenciales como eliminar toxinas, producir proteínas, regular la coagulación. Participa en el metabolismo de las grasas, carbohidratos y medicamentos. Una vez que la cirrosis está avanzada, parte del daño ya no puede revertirse. Por eso es tan importante detectarla antes. Pero el problema no es únicamente a nivel hepático, ya que muchas enfermedades están relacionadas directamente con la función del hígado. Diabetes mellitus, existe una relación muy estrecha entre el hígado graso y la resistencia a la insulina. Un hígado enfermo favorece el desarrollo o empeoramiento de la diabetes. Enfermedades cardiovasculares. Las personas con hígado graso tienen mayor riesgo de infarto, hipertensión arterial, accidente cerebrovascular. De hecho,
Muchas veces las complicaciones cardiovasculares representan la principal causa de mortalidad en estos pacientes. Enfermedad renal crónica. El daño hepático también puede afectar funciones de los riñones, especialmente cuando la enfermedad progresa hacia cirrosis. Cáncer de hígado. Cuando existe cirrosis, aumenta considerablemente el riesgo de desarrollar carcinoma hepatocelular, el cáncer primario más frecuente de hígado. Y así podemos enumerar otro gran número de enfermedades. Así que recuerden, no es solo su hígado, es todo su cuerpo el que está sufriendo. El hígado es uno de los órganos más importantes del cuerpo y también uno de los más silenciosos. Después de estos consejos de salud, Hay personas que consumen una gran cantidad de carbohidratos y tal vez no tienen un sobrepeso significativo, pero tienen hígado graso. no se despegue de los investigadores médicos. Soy el Dr. Jacobo Aguilar de las Clínicas de Innovación Médica. Tomar conciencia de nuestro estado de salud es valiosísimo, de tal manera que una detección temprana hace la gran diferencia en mantener nuestra salud y nuestro bienestar. Si tú eres un paciente con una enfermedad crónico-degenerativa o estás padeciendo alguna enfermedad de reciente aparecimiento, como diabetes, síndrome metabólico, hipertensión arterial, incluido cáncer, debes agendar una cita a las Clínicas de Innovación Médica. Puedes llamar sencillamente a los teléfonos 30 13 35 96 o 22 95 30 00. Cada día que pasa sin atender esas enfermedades, estas avanzan inexorablemente y afectan tu calidad de vida. En las Clínicas de Innovación Médica ponemos a tu disposición atención especializada. Mucho gusto, mi nombre es César Kex, deportista y atleta de rugby seleccionado de Guatemala, medallista de oro de los Juegos Centroamericanos recién celebrados en Guatemala. El rugby es un deporte de alto impacto, de alta intensidad, y somos muy propensos a tener alguna lesión, a tener algún golpe, y necesitamos recuperarnos lo antes posible. Por eso usamos Cetix Gel. Lo aplico en el foco del dolor y en menos de 15 minutos siento el alivio. Su fórmula, que incluye dexketoprofeno, cúrcuma, mentol, alcanfor y salicilato de metilo, no solo me alivia el dolor, también desinflama el área afectada. Cetix Gel, alivio rápido en el foco del dolor. Oconex es un coadyuvante en la terapia contra el cáncer. Dentro de sus componentes se destacan varias biomoléculas como el ácido lágico, la fisetina, el muricatenol, entre algunos otros, que sinérgicamente tienen la capacidad de tener un efecto en la progresión y desarrollo de un cáncer. Y lo hacen a través de regular mecanismos que están alterados en cualquier tipo de cáncer, como la apoptosis, como la autofagia, como la proliferación celular. Oconex es beneficioso principalmente en etapas tempranas de un cáncer, etapa 1 y 2, sin embargo tiene un efecto también en etapas tardías. Oconex logra reducir los efectos de la quimio y radioterapia, por lo cual lo hace un excelente aliado en el tratamiento coadyuvante de un cáncer. Oconex es un tratamiento de 90 sobres, que está dividido en 3 compartimentos. En los extremos encontraremos Oconex E, que tiene un efecto importante en la progresión y desarrollo de un cáncer, inhibiendo factores como el estrés oxidativo, como la inflamación crónica de bajo grado y algunas otras vías que se activan en el desarrollo tumoral. En el compartimento de en medio tenemos Oconex F, que básicamente a través de su formulación de antioxidantes y elementos que tienen la capacidad de mejorar el estado físico al paciente y prolongar la calidad de vida durante todo el desarrollo y tratamiento de un cáncer. Oconex es el mejor aliado en cualquier tipo y tratamiento contra el cáncer. Recuerda, visita a tu médico o visita las clínicas del Centro de Innovación Médica. Sé parte del primer simposio Primary Care de Corporación Farmalat. Actualízate en la atención primaria del paciente. Comparte experiencia con otros colegas. 28, 29 y 30 de julio a las 18 horas. Inscríbete a través del código QR o solicítale el link a tu visitador. Este evento incluye horas crédito.
Gracias por continuar en su programa Los Investigadores Médicos. Tenemos a un acompañante de lujo. Se trata del doctor Nery Quiñones. Él es gastroenterólogo. Ya en este bloque estaremos abordando el diagnóstico, el tratamiento y, por supuesto, la prevención del hígado graso. Así que, doctor, nuevamente iniciamos este bloque y quisiera ir, de hecho, a ello. ¿Cómo se diagnostica entonces el hígado graso, doctor? ¿Y cuáles son los exámenes de sangre y si estos son suficientes para poderlo detectar? Sí, y yo creo que el estudio más práctico, de bajo costo, no invasivo y reproducible es el ultrasonido abdominal. En él podemos ver incluso la severidad del hígado graso o esteatosis hepática, ese es el término médico, esteatosis hepática metabólica es el término correcto ahora. Entonces en el ultrasonido vemos signos muy claros de la infiltración grasa y se puede cuantificar, ¿verdad? Leve, moderada o severa. Y los exámenes de laboratorio, pedimos unas pruebas que se llaman transaminasas, ALT, AST, gamma-glutamiltransferasa y las plaquetas. Con eso tenemos bastante información, obviamente la glucosa para investigar diabetes, la hemoglobina glucosilada para ver cómo ha estado el control glicémico en los últimos, y el perfil de lípidos, colesterol, triglicéridos, ¿verdad? Los colesterol de baja densidad, de alta densidad. Eso nos da un parámetro muy fácil. En algunos casos se puede pedir una prueba de insulina, ¿verdad? Pero es más cara. Entonces solo se hace una relación entre los triglicéridos y la glicemia y eso nos da un valor muy certero de la resistencia a la insulina. Entonces podríamos resumir que el ultrasonido y las pruebas de función hepática. Desde el punto de vista del examen físico, sí es muy fácil que al médico se le pase, entre comillas, el diagnóstico. Vamos. Solo cuando tienen un hígado muy grande, muy aumentado y con dolor, entonces uno puede diagnosticarlo, pero por lo contrario es más complicado. Tiene que hacerse estudios de imagen. Claro, ya sabíamos que es el enemigo silencioso, ¿no? Así que puede pasar muchísimos años nosotros sin saberlo detectar y sobre todo sin tener un diagnóstico oportuno y a tiempo. Doctor, ¿en qué momento se tienen que pedir exámenes que sean un poco más específicos? Sí, cuando no hay un diagnóstico preciso o se sospecha, por ejemplo, un tumor en el hígado, entonces hacer una resonancia magnética o una tomografía. También se usa en la actualidad un estudio que se llama elastografía o fibroscan, pero ese tiene limitaciones también en los pacientes con sobrepeso, ¿verdad? Y pues precisamente hoy vi un paciente con obesidad que llegó muy triste porque le dijeron que tenía cirrosis en base a un fibroscan. Cuando revisé los resultados vi que la persona que lo hizo no es una persona que tenga un entrenamiento Calificada. Entonces le hice el ultrasonido, las pruebas de función hepática y solo tiene infiltración grasa, no tiene cirrosis como le habían dicho. Entonces hay que considerar eso, hacerlos en lugares que tengan experiencia y la formación adecuada, pero en nuestra opinión y en nuestra experiencia el ultrasonido funciona muy bien, ¿verdad? Perfecto. Es un examen bastante económico, accesible. Y ya posteriormente, si se sospecha cirrosis o un tumor hepático, entonces hacer una resonancia magnética, una tomografía o el fibroscan, pero en buenas manos, como vuelvo a repetir. Claro. Ya he tenido varias malas experiencias, ¿verdad? No, y sobre todo también para la calidad de vida de los Claro. porque escuchamos un diagnóstico y de alguna manera nos alteramos y estamos siempre pensando en lo peor. Sí. Doctor, algo muy importante, ¿se puede revertir el hígado graso? Sí, se revierte completamente. Cuando el paciente toma una dieta adecuada, tiene una evaluación nutricional, se le dan instrucciones precisas sobre su dieta y su actividad física, revierte totalmente. Y esa ha sido la experiencia con nuestros pacientes, ¿verdad? Y esa es la buena noticia. Sí, ¿no? es muy bueno porque, claro, ya cuando el paciente llega a fibrosis hepática, que es una etapa más avanzada, cuesta más. Pero los nuevos medicamentos como los GLP-1 agonistas, como la semaglutida, el tirzepatide, pueden revertir la fibrosis hepática. Y eso es algo muy interesante porque se evita la progresión a la cirrosis, ¿verdad? Pero la piedra angular es dieta, ejercicio. Y sí revierte, se cura.
Si las personas se disciplinan, la Sin enfermedad- importar la edad del paciente, doctor. Sí, sin importar. Es realmente asombroso la capacidad que tiene el hígado entonces de regenerarse, de desinflamarse, doctor. Y para ello quisiera hacerle la otra pregunta también. Se ha comprobado que el uso eficaz de los polifenoles juega un papel con muchos beneficios para pacientes que han sido diagnosticados con el hígado graso. ¿Ha sido esta su experiencia al utilizar Sí, polifenoles? hemos revisado estudios recientes de los polifenoles, tanto en la prevención del hígado graso como en su manejo. Y se ha visto que sí hay una mejoría franca. Hay un estudio reciente en marzo del 2024 que realizaron en Emiratos Árabes Unidos y se ve que sí mejoró el hígado graso por sus efectos antioxidantes, ¿verdad? Y también mejoran el metabolismo de los lípidos y eso ayuda, ¿verdad? Realmente es un manejo integral el Claro. que estamos observando, porque hay muchas enfermedades que también van asociadas al hígado graso, ¿no, doctor? Ujú, exacto. Por ejemplo, la diabetes, la resistencia a la diabetes, insulina. ajá. Sí, sobrepeso, diabetes, alcohol, algunas medicinas, algunos medicamentos también que se utilizan, Sí. ¿verdad? Sí, como usted dice, es integral el manejo. Suspender aquello que está dañando al paciente. En el caso de los obesos o con sobrepeso, pues la comida, ¿verdad? El tipo de alimentos. Es increíble cómo el cambiar el tipo de alimentación mejora el hígado graso, ¿verdad? Y el ejercicio, ¿verdad? Sí. Hay personas que consumen una gran cantidad de carbohidratos y tal vez no tienen un sobrepeso significativo, pero tienen hígado graso. Tuvimos un paciente recientemente que lo evaluó la licenciada Quiñones, que es nutricionista. Se come 36 tortillas diarias. Solo No él. toma, o sea, se come 12 tortillas en cada Increíble. tiempo de comida. Y esos son puros carbohidratos. Otras personas comen pastas, arroz Y sedentario, me imagino. y sedentarios, exacto. Sí, una muy mala combinación para todo ello, doctor. Y bueno, hablando de usted, sí que tiene mucha experiencia con pacientes que ve de todo tipo, como lo estaba compartiendo con nosotros, pero ¿qué mensaje le daría a aquel paciente que ha sido diagnosticado recientemente con hígado graso y que a lo mejor no quiere cambiar ese estilo de vida porque como no me duele, no hago nada? ¿Qué le diríamos? Bueno, que se concientice, porque el hecho de que sea una enfermedad sintomática en la mayoría de los casos no significa que sea algo benigno. Es un enemigo silencioso, un asesino silencioso. Van a pasar muchos años para que llegue a la cirrosis. Y un paréntesis, en este momento, una de las principales, la segunda causa de cirrosis y trasplante hepático en los Estados Unidos es el hígado graso. De hecho, casi no se encuentran hígados sanos para trasplantar. Porque en los Estados Unidos el 60% de la población tiene obesidad o sobrepeso. Y de esos ya tienen una enfermedad grasa avanzada, ¿verdad? Entonces, es un problema de concientización y de que el médico le explique los riesgos que tiene para que pues, tome manos a la obra. No es complicado, pero sí es difícil cuando los hábitos tienen años, ¿verdad? Afortunadamente hay medicamentos que sí ayudan. Bueno, los antioxidantes nos van a ayudar. Hay medicamentos para bajar de peso, que no es lo ideal, ¿verdad? Pero generalmente las personas son muy cómodas, ¿verdad? Entonces ahora se utilizan muchos los GLP-1, ¿verdad? Como casi indiscriminadamente, Sí. ¿verdad? Y tienen sus efectos graves pueden producir pancreatitis, pueden producir Ceguera incluso, ¿no? colecistitis, También. ajá, sí. No, y queremos, creo que de alguna manera siempre escoger la ruta fácil y no la óptima, ¿no, doctor? Y a eso iba mi siguiente pregunta ya para cerrar y quisiera hacerlo con esto. ¿Qué recomendaciones entonces daríamos a la población, teniendo en cuenta que lamentablemente es una tendencia al alza del hígado graso, que si no modificamos y cambiamos estos estilos de vida va a ser un encargo muy, muy grande en lo social? Entonces, ¿cuál sería el mensaje o las recomendaciones para prevenir llegar a esta situación? Sí, primero que se concienticen de mantener un peso ideal, ¿verdad? Mantener el peso adecuado, una dieta ideal, ¿verdad? Se supone que la dieta mediterránea es muy saludable, un poquito difícil en nuestros países porque lamentablemente nuestras dietas están muy cargadas de carbohidratos. Sí. Entonces, reducir el consumo de carbohidratos, reducir las bebidas carbonatadas, la ingesta de alcohol, hacer ejercicio y evaluarse oportunamente, ¿verdad? Tratar la diabetes, ¿verdad? Y pues consultar hacerse chequeos sin que necesariamente tenga síntomas. La persona es muy bueno que le evalúe su médico, le haga las pruebas hepáticas, si es necesario un ultrasonido para buscar la enfermedad grasa.
Perfecto, muchísimas gracias, doctor, por estas importantes recomendaciones y nosotros vamos a dar paso a lo que viene más adelante, no sin antes agradecerle su tiempo. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Espero que haya sido de utilidad para nuestros pacientes, nuestro público en general. Encantado de estar con ustedes. Gracias. A nosotros también nos complace muchísimo, doctor, y efectivamente nosotros vamos a continuar porque hay mucho más acá en su programa. Hola, soy Rosita Ramírez, nutricionista de Clínica SIM, y hoy quiero compartirte algunas recomendaciones sencillas para crear una lista de supermercados con alimentos que favorezcan una alimentación equilibrada y contribuyan al cuidado de tu hígado. Cuidar el hígado no significa buscar productos especiales o hacer dietas detox. La clave está en elegir alimentos naturales que aporten fibra, antioxidantes, proteínas de calidad y grasas saludables, nutrientes que ayudan a mantener una adecuada función hepática. Las verduras y frutas deben ocupar un lugar importante en tu carrito, ya que aportan fibra, vitaminas, minerales y antioxidantes que ayudan a proteger las células de tu hígado. Procura consumir de 1 a 2 tazas de verduras al día en cada tiempo de comida y de 1 a 2 porciones de frutas diariamente. Por ejemplo, pueden ser espinaca, zanahoria, tomate, chile pimiento, y de frutas puede ser papaya, manzana, cítricos o cualquiera de temporada. La fibra es otro nutriente clave para la salud del hígado, ya que favorece el control del azúcar y grasas en sangre, ayudando a prevenir factores relacionados con la acumulación de la grasa en nuestro hígado. Procura incluir alimentos ricos en fibra todos los días, como la avena, legumbres, tortillas de maíz y cereales 100% integrales. La proteína ayuda a mantener la masa muscular y aporta nutrientes necesarios para el mantenimiento y reparación de los tejidos del cuerpo. Incluye diferentes fuentes de proteína en tus comidas, como huevos, pollo, pescado, atún, y puedes complementarlos con legumbres y lácteos bajos en grasa. Las grasas saludables, consumidas en cantidades adecuadas, forman parte de una alimentación equilibrada y ayudan a mejorar la calidad de las grasas que consumimos. Puedes incluir pequeñas porciones de alimentos como aguacate, semillas de chía o linaza, manías o nueces naturales para complementar tus comidas. Y así como es importante saber qué alimentos incluir, también es útil identificar aquellos productos cuyo consumo frecuente puede dificultar el cuidado del hígado. Procura limitar el consumo de bebidas azucaradas o jugos procesados, dulces y postres muy frecuentes, embutidos, carnes procesadas y algunos alimentos ultraprocesados como lo son las papalinas, galletas y sopas preparadas. Y, sin duda alguna, evita consumir alcohol. Para concluir, una alimentación que favorece la salud del hígado se construye desde las decisiones diarias. Un carrito con más alimentos naturales, variedad de colores y elecciones equilibradas puede ayudarte a cuidar tu hígado y mejorar tu bienestar general. Después de estos consejos de salud, Cuando consumimos 2.500 calorías, esas 2.500 calorías, 2.000 va a utilizar nuestro cuerpo y las 500 restantes las va a almacenar. La insulina va y la almacena precisamente en los depósitos de grasa de nuestro cuerpo. no se despegue de los investigadores médicos. Hola, soy la doctora Gabriela Miranda y hoy quiero invitarte a que le des prioridad a tu salud y a la de tu familia. Por eso, haz una cita con nosotros al 30 13 35 96 o visita las clínicas del SIM. Y hoy te enseño cómo llegar. ¡Vamos! Recuerda, en SIM ponemos a tu disposición atención especializada. Mucho gusto, mi nombre es César Kex, deportista y atleta de rugby seleccionado de Guatemala, medallista de oro de los Juegos Centroamericanos recién celebrados en Guatemala. El rugby es un deporte de alto impacto, de alta intensidad.
y somos muy propensos a tener alguna lesión, a tener algún golpe y necesitamos recuperarnos lo antes posible. Por eso usamos Cetix Gel. Lo aplico en el foco del dolor y en menos de 15 minutos siento el alivio. Su fórmula, que incluye dexketoprofeno, cúrcuma, mentol, alcanfor y salicilato de metilo, no solo me alivia el dolor, también desinflama el área afectada. Cetix Gel, alivio rápido en el foco del dolor. Hola, ¿qué tal? Soy el Dr. Jorge Vargas, médico de Corporación Farmalab. Te invito a que el próximo 28, 29 y 30 de julio no te pierdas nuestro primer webinar de atención primaria, el Primary Care 2026 Farmalab, en el cual se abordarán temas de actualización en traumatología, ginecología e infectología. Si quieres más información, pídele o solicítale el link de acceso al visitador médico o bien escanea este código QR. Este evento cuenta con horas crédito, te esperamos, inscríbete. Gracias por seguir en su programa de los investigadores médicos. Ya para abordar este tema, ¿cuál es el impacto de la medicina biomolecular? Tengo el agrado de que nos esté acompañando la doctora Gabriela Miranda para hablar del hígado graso y, por supuesto, de la medicina biomolecular. Doctora, ¿cómo te encuentras? Muy bien, Dianita, muy contenta, aprendiendo, ¿verdad? Aprendiendo estos bloques en los que hemos estado compartiendo sobre hígado graso no alcohólico. Han sido de mucho beneficio para nosotros, creo que para el público en general, pero para nosotros como médicos también. Claro, siempre estamos aprendiendo y obviamente estamos muy actualizados porque según estadísticas, si la tendencia no cambia en nuestros hábitos de comida, de movimiento, se estima que va a aumentar un 42% el hígado graso para el año 2050. Pero ¿por qué esta tendencia? Porque estamos hablando de números que parecen no bajar, doctora. Parecen no bajar y pues sí se han implementado estrategias para mejorar todos estos procesos. Sin embargo, tenemos el problema de la alimentación, ¿verdad? Estamos consumiendo alimentos no aptos para nosotros o un aumento de consumo de carbohidratos, ¿verdad? Recordemos que nuestra nutrición debe ser balanceada. Debemos de consumir proteína, vegetales, frutas, carbohidratos, porque por supuesto son los que le brindan la energía al cuerpo, pero la cantidad de carbohidratos que estamos consumiendo es mucho mayor que el resto de los nutrientes. Y esto pues hace que nuestro hígado empiece a almacenar toda esa grasita. Y esto comienza de esta forma, Dianita. Nuestro cuerpo tiene que utilizar la energía que nosotros consumimos en nuestra alimentación. Eso lo va a hacer transformando todo lo que nosotros consumimos en glucosa, que recordemos es la molécula energética de la célula. Entonces, ¿qué sucede en este caso? Nosotros tenemos una cantidad de calorías que nuestro cuerpo en su totalidad va a utilizar. El cerebro necesita cierto número de glucosa o cierta cantidad de glucosa. Y entonces, cuando consumimos nuestra alimentación, vamos a consumir, hagamos de ejemplo, 2.000 calorías sin hacer ejercicio, viviendo únicamente. Bueno, ¿qué sucede? Cuando consumimos 2.500 calorías, esas 2.500 calorías, 2.000 va a utilizar nuestro cuerpo y las 500 restantes las va a almacenar. La insulina va y la almacena precisamente en los depósitos de grasa de nuestro cuerpo. El hígado es un órgano que sirve para desintoxicar, pero también se va almacenando alrededor de esa grasita que nosotros estamos consumiendo de más en nuestra alimentación o esas calorías que estamos consumiendo de más en nuestra alimentación. Claro, de alguna manera vamos acumulando y no hay un desgaste realmente de nuestro organismo para mantenernos saludables, ¿no, doctora? Y bueno, ya estábamos escuchando acerca de este enemigo silencioso que resulta muy peligroso y es fundamental detectarlo en una etapa temprana, porque obviamente se desencadenan muchas enfermedades. Exacto, lo más importante es cuando detectamos en etapas tempranas. ¿Por qué? Porque un hígado graso puede evolucionar a un problema mayor. La mayoría de personas dicen, tengo hígado graso leve, y casi todos dicen, bueno, todo el mundo tiene hígado graso. Sí, pero esto es acumulación. Conforme pasa el tiempo se va acumulando más y entonces vamos a llegar a tener problemas en nuestro hígado mucho más severos. ¿Por qué?
A nosotros nos lo explicaban mostrándonos una célula, y esta célula tiene todas sus organelas repartidas en el orden en el que tienen que estar. Cuando esta acumulación de grasa comienza a invadir estas células, entonces empieza a empujar todas las organelas, toda esta maquinaria importante de la célula hacia un lado. Esta célula va a dejar de funcionar. Entonces, el hígado, que es un órgano que ayuda a desintoxicar nuestro cuerpo, porque esa es su función principal, va a dejar de funcionar y las toxinas en nuestro cuerpo van a empezar a aumentar. Todo esto obviamente va a traer un desequilibrio tanto metabólico como hormonal, como proteico, y entonces nuestro cuerpo empieza a enfermar en totalidad. Claro, porque el hígado graso, por lo que estoy aprendiendo, no viaja solo, doctor. Bueno, hablamos entonces ya de la medicina biomolecular y estamos hablando del INTOX. ¿Cuál es el mecanismo de acción sobre el hígado? Bueno, principalmente nos ayuda a desintoxicar este órgano, disminuyendo el estrés oxidativo que está sufriendo la célula hepática. Desintoxica, ayuda a eliminar estrés oxidativo y también ayuda a reparar. Recordemos que el hígado es un órgano que es generoso, ¿verdad? Se repara él solo. Pero cuando le damos las herramientas para que esto funcione, definitivamente pues vamos a tener un hígado trabajando de mejor forma, desintoxicando en general nuestro cuerpo. Limtox es un conjugado de moléculas naturales de polifenoles en su mayoría que van a ejercer estos efectos sobre nuestro hígado. Y es por eso que realmente nosotros en el CIM, en el Centro de Innovación Médica, pues hemos tenido experiencia con pacientes con esteatosis hepática, como es el nombre científico, o hígado graso, que han mejorado la función de este órgano, que incluso en exámenes posteriores que se han realizado podemos ver que el hígado ha mejorado, ha disminuido la cantidad de células grasas en este, y pues tenemos el beneficio que también el paciente empieza a sentirse mucho mejor. Perfecto, doctor. Y de alguna manera podríamos decir entonces que estamos protegiendo las células hepáticas y al mismo tiempo estamos teniendo una reducción del estrés oxidativo. Definitivamente, estamos protegiendo, estamos ayudando a reparar las células, estamos ayudando a desintoxicar las células hepáticas, y con esto vamos a hacer de que nuestro órgano que desintoxica por sí al cuerpo, pues trabaje de una mejor forma. Así que si nosotros estamos desintoxicados, nuestro cuerpo va a responder de una forma adecuada. Claro, doctora. Y bueno, quisiera preguntarte acerca de otro gran aliado, sobre todo para tratar el hígado graso. ¿En qué paciente recomendarías el uso de Vitaliver? Realmente Vitaliver es un hepatoprotector, nos ayuda a proteger este órgano tan importante. Lo puede tomar cualquier paciente con diagnóstico de hígado graso, desde leve, moderado a severo. Incluso nosotros tenemos pacientes con problemas un poquito más complicados como cirrosis hepática, por ejemplo. Los tratamos con estos bioconjugados de polifenoles, tanto con Limtox como con Oconex, pero ayudamos con Vitaliver, debido a que su compuesto definitivamente nos va a ayudar a proteger el hígado y a permitirle que funcione adecuadamente. ¿Y lo podríamos utilizar de una manera preventiva, sobre todo si hay algún antecedente en nuestra familia? Principalmente cuando sabemos que tenemos costumbres de alimentación o hábitos alimenticios inadecuados, cuando consumimos más carbohidratos de lo normal, y en algunos pacientes recordemos el hábito del alcohol, ¿verdad? En este caso, pues definitivamente proteger el hígado es beneficioso, y es beneficioso utilizar Vitaliver. Obviamente, pues alejarse de todos estos productos, tanto el alcohol como de alimentos ultraprocesados, para que nuestro hígado trabaje adecuadamente. Claro, darle el cariñito que necesita el cuerpo para que funcione en óptimas condiciones, ¿no, doctora? Y te quería preguntar, porque me lo han hecho saber muchas personas y me preguntan, y digo, bueno, tengo que hablar con la experta en este tema. ¿Cuál es la diferencia entre el Vitaliver y cualquier protector hepático en el mercado? Definitivamente vamos a hablar de lo que nosotros conocemos, y conocemos las moléculas, las sales con las que está realizada este producto o con lo que está elaborado este producto son de buena calidad. Tenemos la confianza que nos respalda, la información científica que nos respalda, y por supuesto la cantidad de pacientes que hemos tratado en el CIM para con este tipo de procesos,
y que han evolucionado adecuadamente, así como nosotros queremos. Perfecto. Y ya por último, ¿podríamos utilizar entonces Lintox y Vitaliver? Definitivamente. Y es que así lo utilizamos nosotros en el Centro de Innovación Médica, Dianita. Nosotros utilizamos un bioconjugado, en este caso vamos a hablar del Lintox, junto con algún otro conjugado que va a favorecer la función del organismo. Y en este caso, como estamos tratando hígado específicamente, con un protector hepático como Vitaliver Forte. Perfecto, muchísimas gracias. Y yo sabía que siempre tenemos a los mejores profesionales para salir de todas las dudas y obviamente tener un diagnóstico certero, oportuno y puntual para usted en casa. Y recuerde, si necesita un médico de cabecera, puede visitar a los médicos que se encuentran en las clínicas del CIM. Muchísimas gracias, Gracias, doctor. Dianita. Vamos a continuar con más. Gracias por compartir con nosotros en este segmento que nos permite dar lectura a las preguntas que ustedes nos hacen llegar todos los fines de semana para que podamos resolverlas en conjunto a nuestros especialistas. Y en esta ocasión es el doctor Neri Quiñones quien dará respuesta a sus preguntas. Y vamos de inmediato con la primera de ellas. Ana Lucía González dice así: doctor, ¿es cierto que una persona puede tener hígado graso y no presentar ningún síntoma durante años? Adelante con la respuesta. Sí, Ana Lucía, muy buena pregunta. De hecho, la gran mayoría de personas que tienen hígado graso no presentan síntomas hasta cuando la enfermedad está muy avanzada, cuando hay inflamación del hígado o esteatohepatitis, o bien desarrollan fibrosis. Y algunos casos los evaluamos en la consulta ya con cirrosis. Investigamos causas de cirrosis y vemos que no toman alcohol, no tienen hepatitis B, no tienen hepatitis C y el factor es sobrepeso, obesidad durante muchos años. Gracias, doctor Quiñones, por esa respuesta. Gracias también a nuestra televidente por enviar su pregunta. Vamos con la pregunta que nos ha hecho llegar Roberto Castillo. La pregunta dice así: ¿el hígado graso solo afecta a personas con sobrepeso o también puede presentarse en personas delgadas? Adelante, doctor Quiñones, con esa respuesta. Sí, Roberto, muy buena pregunta. De hecho, aunque es poco frecuente, se puede encontrar hígado graso en personas delgadas y casi siempre está relacionada a la hipertrigliceridemia, o sea, tienen elevados los triglicéridos y eso puede ser una condición familiar. Muy importante tratarlos porque los pacientes delgados con hígado graso tienen más riesgo de infarto agudo de miocardio y complicaciones cardíacas. Y yo aprovecho para agradecerle, doctor Quiñones, y también para recordarle a ustedes, escribirnos a nuestras redes sociales. Nos encuentra en Instagram y en TikTok como @farmalat_oficial. Así de sencillo, lo escribe y nos va a encontrar. También los invito para que nos empiecen a seguir a través de nuestras redes sociales y que nos sigan en nuestro canal de YouTube. Nos encuentra como Los Investigadores Médicos. También puede agendar su cita en las clínicas del CIM al 3013-3596. Momento de dar lectura a la pregunta que nos ha hecho llegar Karen Morales. Dice así: ¿qué hábitos diarios aumentan el riesgo de desarrollar hígado graso, aunque no consumamos alcohol? Adelante, doctor Quiñones, con esa respuesta. Sí, comida chatarra, número 1. Sedentarismo, alimentos ultraprocesados, exceso de carbohidratos en la dieta, ¿verdad? Pan, tortillas, pasteles, papas fritas, en fin, la comida chatarra. Una comida saludable tiene que tener una proporción más baja de esos carbohidratos, ¿verdad? Y el otro factor es la actividad física, muy importante el ejercicio. Gracias, doctor, por resolver esa duda. Y yo aprovecho a decirles a ustedes, si se han sentido identificados con el tema que hoy se está conversando, puede agendar su cita marcando el 3013-3596 de las clínicas del CIM o dirigirse al edificio Tikal Futura, Torre Luna, 8º nivel. En la clínica A estarán los profesionales para atenderle de forma especial. Y vamos a leer la pregunta que nos ha hecho llegar nuestro televidente Miguel Ángel Pérez. La pregunta dice así: ¿qué alimentos ayudan a proteger el hígado graso y cuáles serían mejor evitar si tengo hígado graso? Adelante con la respuesta. ¿Qué alimentos ayudan a protegerlo? Los antioxidantes, ¿verdad? Una dieta mediterránea, la vitamina E se ha utilizado como antioxidante, los polifenoles ayudan muchísimo a mejorar el hígado graso y los alimentos más saludables, evitar los ultraprocesados, comida chatarra. Muy bien, muchas gracias, doctor Neri Quiñones, por dar respuesta y por acompañarnos en este programa, pero sobre todo, muchas gracias a ustedes que cada fin de semana nos sintonizan en el programa de Los Investigadores Médicos. Nosotros continuamos con más.
Hola, ¿qué tal? Soy el doctor Jorge Vargas, médico de Corporación Farmalab. Te invito a que el próximo 28, 29 y 30 de julio no te pierdas nuestro primer webinar de atención primaria, el Primary Care 2026 Farmalab, en el cual se abordarán temas de actualización en traumatología, ginecología e infectología. Si quieres más información, pídele o solicítale el link de acceso al visitador médico o bien escanea este código QR. Este evento cuenta con horas crédito, te esperamos, inscríbete. Como lo aprendimos hoy, el hígado tiene una capacidad asombrosa para regenerarse y desinflamarse. Sin embargo, esto depende por completo de los cambios estratégicos y sostenidos en el estilo de vida. Muchísimas gracias por habernos acompañado.